racionales. Listo. Esto es el conjunto de los números racionales. Está denotado por la letra mayúscula Q. Por esto está denotado, ¿no? ¿Y cómo está definida? Está definida de la siguiente forma. Todos los números racionales se escriben de la forma A sobre B. Listo. Todos los números racionales se escriben de esta forma. Tal es que este A pertenece al conjunto de los números enteros. A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Hay varias formas de denotar esto, como su conjunto, etc. Puedo denotarlo. Con la única restricción de que B debe ser distinto de 0. Distinto de 0. Esta es la definición del conjunto de los números racionales. Esta es. Entonces, para recordar un poco, podemos hacer lo siguiente. Miren, nosotros estudiamos antes el conjunto de los números naturales. Luego viene el conjunto de los números enteros. Y ahora estamos en el conjunto de los números racionales. Este es el conjunto de los números racionales. Listo. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Que todos los números naturales son números racionales. Y todos los números enteros también son racionales. Eso es lo que puedo concluir. Entonces, profesor, algunos ejemplos de los números racionales, por supuesto. Ejemplos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, solo tengo que hacer cumplir esta definición del conjunto de los números racionales. Yo, por ejemplo, podría escribir menos 1 entre 3. Es un número racional. Porque tiene que cumplir con la definición. Menos 1 es un número entero, 3 es un número entero. Entonces, menos 1/3 es un número racional. Otra puede ser, por ejemplo, 7 sobre menos 15. Claro, ambos son números enteros, porque los enteros son negativos o positivos. Entonces, esto sería un número racional. Siguiente, podría escribir, por ejemplo, 4/3. Ambos son enteros, en este caso positivos. También son números racionales. Puedo escribir 8 entre 2. Este también es un número racional. Lo importante es que ambos sean enteros. Puedo escribir 0 sobre 5. También es un número racional, porque la restricción es para el que está debajo, no el que está arriba. Más adelante vamos a estudiar de qué se tratan esos términos. Ahora, el siguiente puedo escribir, por ejemplo, 10 sobre 10. También es un número racional. Todos estos son números racionales. Aquí nosotros vamos a estudiar hoy día es este tema, fracciones. Fracciones. Porque acá podemos ver que hay números, profe, que se pueden dividir y hay otros que no se pueden dividir. Entonces nosotros vamos a estudiar aquellos números que no se pueden reducir a un número entero como 4/3, por ejemplo, y como estas hay bastantes, infinitos números. Esa es la que vamos a estudiar, fracciones. También en los textos se les conoce como quebrados, porque viene de quebrar, de fraccionar. Y matemáticamente está traducido literalmente como a fracciones. ¿Y quiénes son los números fracciones? Aquí, como hemos definido, también podemos escribir quiénes son las fracciones. Entonces, los números fracciones son los siguientes. Estos de aquí. Ahí. Entonces, se escriben similar al de números racionales. ¿Ya? Al de números racionales. Con algunas restricciones, que A y B, ahora pertenecen a los enteros, pero no todos los enteros, solamente a los enteros positivos. Además hay una restricción de que A no puede ser múltiplo de B. Significa, por ejemplo, acá,
8 es múltiplo de 2. 8 entre 2 es 4. Se reduce a un número entero, ya no sería fracciones. Se refiere a eso. Entonces, estos son los números fracciones. A partir de esto vamos a estudiar básicamente todo lo que son fracciones. Ahí está. Entonces, nosotros esto desde primaria conocemos que las fracciones nos han presentado de esta forma, ¿no? Que se escriben como numerador y denominador, así, ¿no? Entonces, a esto nos han dicho que se llama numerador y a esto denominador. Ambos estas se llaman términos de la fracción. Términos de la fracción, así se llamamos. Entonces, los términos de la fracción son dos. ¿Cuáles son? Numerador y denominador. Listo. Esta tenemos que manejarla muy bien. A partir de esto vamos a hacer algún resumen de lo que necesitamos para desarrollar algunos ejercicios. Un resumen. Muy bien. Ahora pasamos entonces a clasificación de fracciones. Las más importantes para efectos de resolución de ejercicios. Las más importantes. Entonces, clasificación. Listo. Las dos fundamentales, según la comparación de sus términos, se llama, pero estoy haciendo resumen, ojo. Entonces, tengo la fracción propia. La fracción propia. Y la otra es, sí, ya sé, lo que estás pensando, es fracción impropia. La fracción impropia. Listo. Entonces, aquí básicamente tengo que recordar lo siguiente. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando es menor que la unidad. Cuando es menor que la unidad, por supuesto. Entonces, ¿dónde queda el dicho cuando el numerador es menor que el denominador? Está aquí. Mira, este b pasa a multiplicar, yo tendría a menor que b. Entonces, el a para mí, ¿qué cosa sería? El numerador y el b sería denominador. El numerador menor que el denominador. Ya está, ahí está. Pero para efectos de resolución, vuelvo a repetir, de ejercicios necesito que una fracción es propia cuando es menor que la unidad. Ya está. Fracción impropia, lo contrario, por supuesto. Entonces, a sobre b es mayor que la unidad. Listo. Entonces, con esto, que yo quede clarísimo que una fracción es propia cuando es menor que 1 y impropia mayor que la unidad. Clarísimo. Miren, a partir de esto, nace una fracción que nosotros conocemos, mixta. Es la combinación de un número entero y una fracción propia. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil, miren. Ejemplo, 7 medios. 7 medios es una fracción impropia. Pero esto yo puedo escribir como la suma de un número entero más una fracción propia. Sería 7 entre 2 dividimos. ¿Cuánto da? ¿Cuánto de cociente da? Da a 3. 3. ¿Cuánto sería el residuo? ¿Cuánto quedaría? Sería 1. ¿De cuánto? De 2. ¿Se recuerdan? Esta de aquí se multiplica y de ahí el resultado se suma con el numerador. 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 medios. A esto también se le llama, ojo, se le llama fracción mixta. Se le llama fracción mixta. Solo estamos recordando un resumen de la teoría. Listo. ¿Qué más necesito de la clasificación? Necesito saber fracción irreductible. Fracción irreductible. Irreductible. Ajá. ¿Y cuánto es una fracción irreductible? Por ejemplo, a entre b es fracción irreductible. ¿Cuándo? Cuando
A y B son PC. ¿Qué es PC? Primos entre C. Dicho en otra palabra, en otras palabras, expresando de otra forma, esto sería de la siguiente manera. El máximo común divisor de A y B sea igual a la unidad. Eso también. ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, cualquiera de los dos está bien dicho. Una fracción es irreductible cuando el máximo común divisor de sus términos es igual a la unidad. O cuando los términos de la fracción son PC. Está bien dicho de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, ¿algún ejemplo, profesor? Por supuesto. Un ejemplo ponemos. Por ejemplo, el que estaba acá. Por ejemplo, 7 medios. Es una fracción irreductible que ya no se puede reducir. Porque esto es fracción irreductible. Porque el máximo común divisor de 7 y 2 es igual a la unidad. ¿Cómo se llama el máximo común divisor? Recordamos rápidamente aquí. 7 y 2. ¿Qué tienen en común los dos? ¿Qué número les divide a los dos por igual? Ninguno. Ninguno. ¿Cuáles? No tienen nada en común. El único en común que a ambos les divide es la unidad. No hay más. No hay más, la unidad. 7 entre 1, 7, 2 entre 1, 2. Ahí queda, no hay más. Entonces tenemos, ya hemos recordado que esta fracción es reductible por esa razón. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber lo otro ahora, fracciones homogéneas. Homogéneas. ¿Y el otro cuál es? Fracciones heterogéneas. Heterogéneas. Listo. Entonces, ¿cuándo son fracciones homogéneas? ¿Cuándo son? Cuando los denominadores son iguales. ¿Qué más? ¿Cuándo son heterogéneas? Cuando los denominadores al menos uno es diferente. Listo. Esas es básicamente los dos. Pero para efectos de resolución de problemas hay una propiedad fundamental que yo necesito sacar de esta. ¿Cuál es? Que me dice de la siguiente manera. Que si yo sumo dos fracciones irreductibles, ojo, ya lo estoy diciendo en palabras, que si yo sumo dos fracciones irreductibles diferentes, esto es igual a un número entero, entonces dice que estos dos se convierten en fracciones homogéneas. ¿Eso qué quiere decir? Que B es igual a D. Recalcando que K pertenece a los enteros. Y se cumple esto de aquí. Por eso lo he hecho. Entonces, para efectos de resolución de problemas, esto hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que si yo sumo dos fracciones irreductibles y el resultado es un número entero, entonces se cumple y dice que los denominadores son iguales. O estos dos son fracciones homogéneas, siempre y cuando K sea un número entero. Listo. Entonces empezamos con aplicaciones de fracciones o ejercicios. Entonces, al final del video vamos a dejar más ejercicios para los seguidores o para los suscriptores, para que ellos también desarrollen después de haber resuelto estos ejemplos, porque similares vamos a dejarles. Entonces, vamos a empezar primera aplicación, porque fracciones tienen muchas aplicaciones, muchísimas. La vamos a hacer las más importantes. Entonces, primero, por ejemplo, aquí tenemos ¿cuánto le falta a 3 séptimos para ser igual a los 3 quintos de 13/21
de 2 tercios, de 5 catorceavos, de 7. Listo. Eso es una de las aplicaciones que son bastante usadas. Entonces, partimos por la pregunta, por la interpretación del literal al matemático. Entonces, ¿cuánto le falta a 3 séptimos? O sea, yo tengo 3 séptimos, tengo la fracción 3 séptimos, y la pregunta es, ¿cuánto le falta a esta fracción? Cuando le falta significa que hay que agregar. Entonces, yo no sé cuánto voy a agregar, pongo x. ¿Cuánto hay que agregar, no? Entonces, x. Para ser igual, dice, o sea, para ser igual, ¿a quién? ¿A quién? A los 3 quintos. A los 3 quintos. De, la palabra de, en términos matemáticos, es multiplicación. ¿De quién? De los 13, 21 avos. ¿De quién? De 2 tercios. De 2 tercios. ¿De quién? De 5 catorceavos. De, otra vez multiplicación, de 100. Listo. Entonces, todo esto, lenguaje literal, lo hemos llevado a lo matemático. A partir de esto hay que resolver algebraicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para esto es muy sencillo. Los numeradores con los denominadores se pueden simplificar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo acá que tercia puedo sacarle 1 y tercia acá 1. Listo, los dos ya es simplificado. Otra, ¿dónde puedo hacer? Allá estoy viendo 5. Ajá, quinta 1 y acá puedo hacer quinta 1. Esa puedo simplificar. ¿Qué más? ¿Qué estoy viendo? Ajá, también estoy viendo, ¿qué cosa? Séptima. Séptima 1 y acá séptima es 3, ¿verdad? Es 3. ¿Qué más puedo hacer? Ya, puedo hacer lo siguiente. La mitad 1, la mitad 7. Listo. No tengo mayores simplificaciones que hacer. Ya, entonces me quedaría de la siguiente manera. 3 séptimos más x sería igual. ¿Igual a cuánto? En los numeradores, ¿qué me ha quedado? Todo número multiplicado por 1 siempre me da el mismo número. Entonces queda 13. 13. ¿Qué queda en los denominadores? 1 por 3 por 1 por 7. ¿Y la multiplicación cuánto es? 3 por 7, 21. Mira que todo eso se ha reducido a esta nada más. Entonces, sigamos operando, sigamos operando. Ahora, este 3 séptimos puedo llevar al otro lado. Sería x sería igual a 13 sobre 21. Sin embargo, esto puedo traer a este lado, pero cambiando de signo. Sería 3 séptimos. ¿Puedo restar esto? Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, las operaciones con fracciones hay muchos métodos. Una de ellas voy a utilizar acá, ¿cuál es? La homogenización, que hemos dicho en fracciones homogéneas que los denominadores son iguales. Pero, profe, acá no son iguales. Podemos hacer que sean iguales. Aquí hay un 7 y aquí es 21. ¿Puedo hacer que esto se convierta en 21? Por supuesto, multiplicando ¿por cuánto? Por 3. También si yo multiplico el denominador, también tengo que multiplicar el numerador. Entonces por 3. Que si yo ambos multiplico por el mismo número, no pasa nada, porque si yo simplificaría 3 con 3, no pasa nada. Entonces finalmente estos se han transformado en lo siguiente. 13 21avos menos 3 por 3, 9 y 7 por 3, 21. Fracciones homogéneas. Entonces finalmente yo tendría que x sería igual. Fracciones homogéneas. Se pone el mismo denominador que es 21 y se operan los numeradores. En este caso es resta. 13 menos 9 es 4. Ya. Entonces ya hay x. ¿Esto se puede simplificar? No. Son fracciones irreductibles. Entonces he encontrado que x es 4 sobre 21. Entonces, a los 3 séptimos le hace falta 4 21avos para ser igual a todo esto. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, sigamos. Ahora tengo otro tipo de aplicación, que hay sus variantes, hay muchísimas. Dice, hallar una fracción equivalente a 2 quintos, tal que el producto de sus términos sea igual a 640. Dar respuesta a la suma de sus términos. Ajá, fácil. De lo literal, lo importante es interpretar a lenguaje matemático.
Y en el canal tenemos, uno de nuestros colegas ha desarrollado planteo de ecuaciones. Ahí pueden chequear el video y aprender cómo hacer el planteo de ecuaciones de lo literal al lenguaje matemático. Listo. Entonces, hallar una fracción equivalente a 2/5. No sé quién será esa fracción. Yo puedo escribirla, por ejemplo, A sobre B. Esa que sea mi fracción. Pero dice que es equivalente. Eso significa que es igual a 2/5. A 2/5. Muy bien. Tal que el producto de sus términos sea igual a 640. O sea, ¿quiénes son los términos de una fracción? Numerador y denominador. Esos, dice que el producto de esos, dice que es igual a 640. Mira, tal como respuesta la suma de los términos. Muy bien. Tengo dos ecuaciones, dos variables. Tiene solución. ¿Cuál es el método? Hay un método de constantes, ¿ya? Método de constantes. Que yo multiplico a esto por k, a esto también multiplico por k, entonces a valdría 2k y b valdría 5k. Entonces yo tendría la siguiente a partir de esto, ¿no? Lo siguiente. Ya, entonces, profe, tenemos lo siguiente, que a valdría 2k y b valdría 5k. Ajá, entonces, a partir de estos dos que yo he desglosado de esta, puedo reemplazar aquí. Entonces, en vez de A, ahora escribo 2K. 2K, paréntesis, multiplicado por B vale ahora 5K. Listo. Igual a 640. Mira que estos paréntesis pueden desaparecer tranquilamente porque la operación única que existe en esta expresión es la multiplicación, no hay más. Entonces no pasa nada si yo acá pongo así, porque es multiplicación. Entonces puedo multiplicar 2 por 5, 10. K por K es K al cuadrado. Bases iguales, exponente C, suma. Exponente C, suma. Igual. Este 640 yo puedo escribir como 64 por 10. 64 por 10. ¿Y por qué, profesor? Porque acá yo tengo un 10. Obviamente si termina en 0 es múltiplo de 10. Entonces, viendo eso, para que sea más fácil la simplificación. Décima 1 y acá décima 1. Y finalmente yo tendría la expresión de la siguiente manera. K al cuadrado sería igual. 64 es un número conocido, que es 8 por 8, y yo puedo escribir como 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. Si las bases, si los exponentes, mejor dicho, si los exponentes son iguales, también la base es igual. Entonces, de aquí yo puedo concluir que K es igual a 8. A partir de esta expresión, tengo que K es igual a 8. Listo. ¿Eso es mi respuesta? No. A mí me pide dar respuesta a la suma de sus términos. Los términos son A y B. A vale 2K y B vale 5K. Entonces yo tengo que expresar entonces en esos términos. Entonces a mí me está pidiendo que haya la suma de sus términos. A más B. ¿Cuánto valía A? A vale 2K. ¿Y cuánto vale B? Vale 5K. ¿Cuánto es la suma de 2K con 5K? Sería 7K. ¿Y cuánto vale K? K vale 8. Entonces finalmente A más B sería igual a 7 por 8, 56. Ya la suma de los términos es 56. Respuesta, ¿no? Respuesta. Muy bien. Similar vamos a dejar para que ustedes puedan resolverlo. Muy bien, vamos. Otro tipo de aplicaciones que generalmente en la universidad de nuestra región suelen ponerlas. Entonces, ¿qué hice? La pregunta es, ¿cuántas fracciones propias irreductibles de denominador 12 son mayores que un sexto? Aquí vamos a utilizar la teoría que hemos hecho, un resumen de teoría que hemos hecho, de fracciones irreductibles, de fracciones propias y impropias que hemos desarrollado hace unos minutos atrás. Entonces, dice, ¿cuántas fracciones propias irreductibles de denominador 12? Ya me está dando el denominador. ¿Cuánto es? El denominador es 12. El numerador no sé. Pongo A doceavos. Dice, son mayores que un sexto. Mayores, o sea, estas fracciones deben ser mayores
¿A cuánto? A un sexto. Y en el otro lado, ¿por qué delimitamos? Ahí es donde viene esta de aquí, propias, fracciones propias. ¿Cuándo una fracción es propia? ¿Cuándo? Cuando es menor que la unidad. ¿Se acuerdan? Cuando es menor que la unidad. Por eso es que en términos de resolución de ejercicios me sirve esa teoría, cuando es menor que 1. Ahora sí ya tengo delimitado por ambos lados, ya puedo resolver. Yo necesito saber qué valores puede tomar A para yo responder las fracciones propias irreductibles que hay mayores a un sexto y sean propias, o sea, menores a 1. Listo. Ya está, ya lo planteé todo lo que nos dice ahí. Ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve esto? Tengo dos desigualdades. El denominador que es 12 en este caso, pasa a multiplicar al otro lado. Pero también a este lado pasa a multiplicar, que sería a 1 en este caso, a 1. Muy bien, entonces sería 12 por 1 es 12, entre 6, menor que A. Ya no habría el denominador porque estoy distribuyendo a ambos lados. Y aquí sería 12 por 1, 12. Listo, entonces, ya no tengo, solo tengo acá solito el A, nada más, solito el A, ¿no? Solito el A. 12 entre 6, 2. Menor que A, menor que 12. Ya está. Yo a partir de estas delimitaciones, yo puedo escoger qué números podrían tomar A. ¿Qué números? Entonces, rápidamente puedo decir aquí, ¿qué números? A, ¿qué valores puede tomar entre 2 y 12? Ojo, mayores a 2 y menores que 12. Acá no es menor igual, entonces, ¿quién sigue? El siguiente número de 2 es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A puede tomar todos esos valores. ¿Y por qué he escogido solo a los números enteros? Porque los términos de una fracción son números enteros positivos. Ahí está, justificado con la definición misma, ¿no? Entonces, sigamos. Ah, ya, profe, entonces las fracciones que se formarían de A sobre 12 serían los siguientes. Cuando A vale 3, sería 3 sobre 12. Cuando A vale 4, sería 4 entre 12. Cuando A vale 5, sería 5 sobre 12. Cuando A vale 6, sería 6 sobre 12, sucesivamente hasta llegar a 11 sobre 12. Listo, hasta ahí. Todos estos son, a ver, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería... ¿Cuántas fracciones nos dice? ¿La respuesta sería 9? No, no sería, porque nos dice a nosotros fracciones propias irreductibles. Entonces, de estos hay que escoger a los que no se pueden reducir. ¿Quiénes serían? 3 doceavos se puede reducir, tienen tercia. Esto tiene mitad, no va. 5, sí, queda. Estos tienen mitad, no va. Esto, sí, no se pueden reducir, ¿no? Ya no se pueden reducir. 8 doceavos también. Estos tienen tercia. Estas también. Los únicos que quedan finalmente A sobre 12 serían 5 sobre 12, 5 sobre 12, 7 sobre 12 y 11 sobre 12. Entonces, a partir de esto, mi respuesta serían solamente, 3 fracciones irreductibles. Esta sería mi respuesta. Muy bien, hay otra forma de resolver más rápido, obviamente, pero en este caso nosotros estamos haciendo todos los detalles para que ustedes en la práctica puedan hacerlo en lo más corto posible. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos valores puede tomar x sabiendo que 24 sobre x es una fracción propia e irreductible? Ojo, mayor que 3 quintos. Muy bien, similar al anterior. Entonces planteamos, ahí tengo la fracción 24 sobre x.
Dice, es una fracción propia irreductible mayor que 3 quintos. O sea, esta fracción es mayor que 3 quintos. Además, ¿qué cosa? Es una fracción propia. ¿Y cuándo una fracción es propia? Cuando es menor que 1. Una vez más, estamos utilizando la teoría de la clasificación de fracciones propias. Oh. Entonces, en el anterior ejercicio, la variable estaba en el numerador, ahora está en el denominador. Se resuelve similar, Miren, este que está en el denominador pasa a multiplicar aquí, aquí también pasa a multiplicar. Entonces tendría de la siguiente manera, acá sería 3 por x sería 3x entre 5 menor que 24 menor que x por 1 es x. Listo. Muy bien. Ahora las variables están en los extremos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? De la siguiente manera. Primero, esta de aquí, lo hallo hasta acá, una expresión, y la otra expresión va a ser de 24 hasta x. Tengo dos expresiones. Entonces, voy a tener de la siguiente manera. Va a ser mis expresiones. 3x sobre 5 va a ser menor que 24 y 24 va a ser menor que x. Ya está. Aquí no tengo nada que resolver, pero aquí sí, rápidamente. Haciendo las simplificaciones, rapidísimo. Miren, aquí puedo ya avanzar con una simplificación. Tercia 1, tercia 8. Esto que va a pasar a multiplicar sería x menor que 5 por 8, 40. Y aquí tendría 24 menor que x. Listo. Miren, para llevar esto a una sola expresión necesito conmutar. ¿Cómo es eso conmutar? Por ejemplo, en lógica, P y Q es lo mismo que escribir Q y P. ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerdan? Muy bien, es lo mismo, vamos a utilizar esa lógica. Para mí esto sería P y esto sería Q. Escribiendo conmutativamente sería de la siguiente manera. Tendría que venir acá 24 menor que X y X menor que 40. A partir de esto yo ya puedo escribir en una sola expresión. ¿Qué puedo decir? Ajá, entonces X es mayor que 24 y menor que 40. Ya tengo en una sola expresión, aquí, en una sola expresión. Entonces, X puede tomar valores mayores a 24, menores que 40. ¿Qué fracciones yo podría formar de esta forma, que sean propias y irreductibles? Ah, ya, entonces, ¿qué fracciones serían? 24 sobre x. ¿Quiénes nada más? ¿Quiénes nada más cumplirían que sean irreductibles? Fácil. Primero sería 24 sobre 25. ¿Quién más sería? 24 sobre 26 tendrían mitad. Con 27 tendrían tercia. Con 28 tendrían mitad. Con 29 no tendrían nada. ¿Quién más? 24 sobre, con 30 tendrían mitad, sería 31. ¿Quién más? Con 33 tendrían tercia, con 32 tendrían mitad, antes, ¿no? Con 34 tendrían mitad, con 35, no tienen nada, 24 sobre 35. Esto es divisible entre 5, esto no, séptima no tienen ambos. ¿Quién más? Sería 24 sobre, con 36 tendrían mitad, con 37, no tienen nada. Con 38 tendrían mitad, con 39 tendrían tercia, no. Entonces solamente serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi respuesta sería 5 fracciones propias irreductibles. Esa sería. Muy bien. Sigamos con la siguiente, rápidamente. Borramos esto. Entonces, dice, se han consumido, es otra de las aplicaciones de las fracciones, netamente aplicados a razonamiento en sí, de matemático esta parte, ¿no? Bastante, pero también es parte de las fracciones. Entonces, se han consumido 7 partes de un bidón de aceite. Reponiendo 38 litros, ha quedado lleno hasta sus 3/5 partes. La capacidad del bidón es, listo. Para explicarles mejor de qué se trata esto, vamos a hacernos
una figura que sea un bidón. Vamos a ver que sea esta, por ejemplo. Listo. Acá tengo un bidón. Ahí tengo un bidón. Listo, dice. Se han consumido las 7/8 partes del bidón. O sea, casi todo se ha consumido, ¿no es cierto? Casi todo. Entonces vamos a suponer que ha quedado solo una parte. Esta de acá nada más, ¿no? Esta de acá. Entonces, esto de acá representaría 7/8, pero yo siempre debo trabajar con lo que me queda. Entonces, 7/8, el complemento de 7/8, ¿cuánto es? Es 1/8. Entonces, ¿cuánto es lo que ha quedado? ¿Cuánto es lo que ha quedado? Ha quedado el complemento de 7/8 es 1/8. Entonces, lo que ha quedado es aquí 1/8. 1/8. Listo. ¿Qué más nos dice? Ajá, nos dice luego se repone 38 litros. Entonces aquí se aumenta 38 litros. Muy bien, aquí está. Digamos que hasta ahí viene 38 litros. Esto sería 38 litros más 38 litros. 38 litros. Dice, sumados con lo anterior, esto llega, dice, ¿hasta cuánto? Llega hasta las 3/5 partes. 3/5 partes ¿de quién? De la capacidad del bidón. Pues va a ser esto, ¿no? De la capacidad del bidón. Puede ser de tantos litros de la capacidad del bidón. Este 1/8, aquí, de aquí hasta aquí, esto es 1/8 ¿de quién? De la capacidad del bidón. A eso ha aumentado más 38 litros. Y se llena hasta las 3/5 partes del bidón. Eso es lo que nos dice. ¿Cuánto es la capacidad? Ya está. Eso es lo que tenemos que hallar. Fácil, miren. Hemos razonado en una figura y ya tenemos al toque la ecuación. Miren. Lo de verde, que es 3/5 de la capacidad, sería igual a la suma del rojo más el de azul. O sea, 38 más 1/8 de la capacidad. Entonces, rápidamente. Sería 3/5 de la capacidad del bidón sería igual a ¿cuánto? A 1/8 de la capacidad más los 38. Listo, ahí está. Mira, de acá he trasladado una ecuación. Y esto rápidamente lo resolvemos, rápidamente, ¿no? Aquí vamos a dividirnos de esta manera. Entonces sería las variables a un lado, los números al otro lado. Sería 3/5 de la capacidad menos 1/8 de la capacidad sería igual a 38. ¿Verdad? Listo. Estos son fracciones heterogéneas. Hay un método que se utiliza, carita feliz se llama, ¿no? Se multiplica esto aquí, se multiplica esto aquí y estos dos también se multiplican. Por eso se llama carita feliz. Entonces sería 8 por 3, 24C. Menos 5 por 1, 5. ¿5 qué? 5C. Entre 5 por 8, 40. Igual a 38. Listo. ¿Cuánto es 24 menos 5? Ajá, es 19. ¿Qué? 19C. Entre 40. Miren en este lado, 38 casualmente se puede escribir 19 por 2. Ah, entonces 19ava 1, 19ava 1. Y este 40 pasa a multiplicar. Entonces la capacidad del bidón será 40 por 2 es 80. 80 litros. Esa sería la capacidad del bidón. Eso es lo que me piden a mí que dé como respuesta. Resuelto. Muy bien, sigamos. Hablando de las circunstancias y hablando del bono, hemos planteado lo siguiente. Miren, dice, un padre tiene 380 soles de bono. Listo. ¿En qué hace los gastos? Gasta 3/10 en alimentos, 2/3 de lo que queda o del resto en medicinas y la mitad de lo que queda en útiles de limpieza. ¿Cuánto le queda al final?
Listo, rápidamente. Partimos. Entonces, primer gasto, vamos a hacer. Primer gasto. Entonces, el primer gasto es en alimentos. En alimentos gasta, ¿cuánto gasta en alimentos? Gasta 7 décimos, ¿de quién? De 380. De 380. Listo, rápidamente. Décima 1, décima 38. Y yo tengo que multiplicar, ¿cuánto es? 7 por 38. 7 por 8, 56. 56 va 5. 7 por 3, 21 más 5, 26. Ajá, entonces ha gastado en alimentos 266 soles. Entonces, ¿cuánto es lo que le queda en esta parte? Será pues 380 menos 266. ¿Cuánto es eso? Es 4, restamos las unidades, luego las decenas, 1 y 1. 114, o sea, para el siguiente gasto yo ya tengo solo 114. Hay otras formas de resolver este ejercicio. Nosotros estamos tratando de ser lo más explícito posible de dónde sale. Hay otros métodos más cortos donde ya tenemos que tener mucha base en fracciones. Entonces, sigamos. El segundo gasto. ¿Cuánto es el segundo gasto? A ver, ¿qué gasta? Gasta en medicinas. Ajá, en medicina. ¿Cuánto gasta en medicina? En medicina gasta 2 tercios. 2 tercios. ¿De quién? De 114. De lo que queda. Eso es lo que queda, es 114. Ojo acá. Lo que queda ahora es 114. Entonces, 114. Muy bien. Acá podemos hacer las simplificaciones. Tercia 1. Tercia, ¿cuánto es acá? Tercia es 3, 38. Listo, 38. Y 2 por 38 es 76. Ahora, en esta parte, después de la medicina, ¿cuánto es lo que queda? ¿Cuánto es lo que queda? Será pues, ¿cuánto es lo que tenía? Tenía 114. Tenía 114 menos 76. Restamos. 14 menos 6 sería 8. Quedaría 10. 10 menos 7 es 3. 38. Eso es lo que queda, es 38 para el siguiente gasto que yo voy a hacer o que el padre va a hacer. Solo queda 38. Entonces, tercer gasto. ¿En qué gasta? Dice, el tercer gasto hace útiles de limpieza. Ajá, entonces hace en útiles de limpieza. ¿Cuánto gasta? La mitad de lo que queda. La mitad en términos matemáticos es un medio. ¿La mitad de cuánto gasta? La mitad de 38. ¿Y esto es igual a cuánto? La mitad de 38 es 19. Finalmente, mi respuesta es lo que queda. Queda al final, ¿cuánto? Queda 19 soles. 19 soles. Eso es lo que queda al final. Y esa sería la respuesta para esta pregunta. Bien, chicos, eso ha sido los ejercicios que hemos desarrollado hoy día. Al final vamos a dejar unos 10 ejercicios para los chicos que respondan. Dejen su respuesta en los mensajes. En el siguiente video vamos a poner felicitaciones escribiéndolo en la edición del video. Así que